Estamos de regreso hoy en el mundo revisando las informaciones más importantes a nivel internacional y vamos a abocarnos ahora a la crisis en Haití, lo que está ocurriendo en ese país del Caribe, el más pobre de América Latina y que no solo enfrenta una crisis económica, sino también ahora social, política e incluso una emergencia a nivel policial, luego de que grupos armados ingresaran durante el fin de semana al menos a dos cárceles, una de ellas en Puerto Príncipe, una de las más grandes, y dejaran escapar a más de 3.000 presos, hombres armados y muy peligrosos que han provocado también una conmoción y el caos en algunas calles de Haití en medio de un instante en el que el primer ministro Ariel Henry estaba en África, justamente tratando con el país de Kenia una posible ayuda en términos de seguridad para un país que ha vivido sumido en una crisis humanitaria muy profunda. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en Haití con el doctor Louis Jean-Pierre Lauriston. Él es doctor, analista internacional, doctor en ciencia política. Doctor Jean-Pierre, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. Doctor Lauriston, ¿cómo se traduce hoy en el momento que vive Haití la situación que rige en las calles con el caos, con la violencia y con los grupos armados? ¿Qué significa para la sociedad haitiana, para Puerto Príncipe, el que estos presos, por ejemplo, hayan escapado? Lo que pasa es que eso se venía a venir. No es una cosa como si fuera un accidente. Los únicos en Haití cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Son los grupos armados. Y lo otro también que siempre digo a las personas, no llamamos mucho a estas personas como grupos armados o pandillas, porque lo que pasa es el mismo Estado que entregaron las armas, o sea, los políticos, el sector económico que entregaron las armas a estas personas. Esas personas ni siquiera saben leer, no tienen pasaporte, entonces no tienen cómo conseguir esas armas y municiones. Entonces, Haití está en una situación, es posible que podemos ver más violencia todavía. ¿Y qué capacidad tiene la autoridad policial, la autoridad establecida de poder controlar esto que parece justamente lo contrario, un descontrol absoluto de las armas en poder de estas personas? ¿Cuál es la capacidad que tienen? Lo que es la capacidad que tiene la policía es muy reducida por una sencilla razón. No es de hoy, es una situación que viene desde hace mucho tiempo. Ellos hacen que el Estado no funciona. Si el Estado no funciona, el gobierno tampoco va a funcionar. Entonces, la policía, ellos hacen todo posible para debilitar a la policía, porque ellos necesitan las pandillas o las milicias para poder intimidar, para poder reinar, para poder hacer dinero, con que no hay tranquilidad, porque si hay instituciones en el país, muchos de ellos no pueden hacer unos actos de corrupción que hacen en el país. Por eso mismo la policía no tiene capacidad para hacerlo actualmente, pero si ellos reciben materiales, entrenamiento, ellos sí lo pueden hacer. Sí, doctor Loviston, Haití vivió hace algunos años ya el magnicidio de su presidente, hoy está incluso siendo investigada la viuda del presidente y luego de eso sumido en una crisis política también que no ha permitido que haya un orden establecido que permitiese darle salida a la población haitiana. Se habla hoy día de cerca de 5 millones, la mitad de su población, que necesita hoy día ayuda humanitaria. ¿Qué se les puede ofrecer a esas personas hoy día en términos de lo más mínimo para evitar ser presa, obviamente, de estas personas, de estos grupos armados también? Muy buena pregunta. Esas personas están tan vulnerables. No creo que esas personas lleguen a sobrevivir en unos 5 meses más en esta situación que están. Lo que pasa, la más importante para esas personas son sus viviendas, su medio de vivir. Muchos de ellos vivían de sus tiendas, de sus negocios, vendían cosas en la calle. No es que lo más importante sería una ayuda humanitaria, comida, lo que sea, pero es una ayuda que es como temporal. Pero lo más importante es pacificar el país para que estas personas puedan volver a su hogar. Porque usted puede dar comida a esta persona, pero si esta persona está muy triste, esta persona no sabe ni siquiera dónde están sus hijos,
están separados de sus hijos porque no pueden llegar donde están. Entonces yo creo que el problema es pacificar el país sobre todo. ¿Y qué ocurre con Ariel Henry, el presidente interino, primer ministro de Haití? Todavía no se sabe el paradero. Y claro, ayer se hablaba de que había grupos armados alrededor del aeropuerto esperándolo ante la posibilidad de que llegara incluso Ariel Henry. ¿Corre peligro su vida si es que llega a su país? Yo creo que sí, Ariel Henry corre peligro porque él mismo participó en esta situación que llega al país, porque él tenía, desde que murió el presidente, él tenía que actuar muy rápido para entregar el poder según la constitución del país. Pero lo otro también, Ariel Henry se sabe que él está en Nueva York actualmente. Es posible que es como si fuera un asiliado dorado, como si fuera, pero no creo que él va a poder regresar a Haití, porque al parecer la oposición ya tiene reemplazo. Y en ese sentido, ¿cuáles son los nombres que se barajan, más allá de que no los conozcamos necesariamente en Chile, pero existen nombres, existen personeros políticos, representantes que pudiesen tomar el bastón de mando en Haití y generar alguna sensación de estabilidad? Mira, yo no quiero dar nombre porque por una sencilla razón, por respeto, Ujú, porque sí. ya me dieron algunos nombres, pero tengo que respetar el proceso. Pero sí hay tres nombres que ya están firmados para una posesión del poder en Haití. E inclusive uno de estas personas es un juez de la Corte Suprema. ¿Y qué les garantiza a ellos la estabilidad? ¿Tienen el apoyo de lo poco que va quedando de la policía, de Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el respaldo que pueden tener para ellos mantener un sistema político que está muy inestable? El respaldo más grande que tú necesitas en esta situación es la población. Si la población está contigo y muchos grupos están descontentos, pero ellos tienen algo muy claro. Si algo que se reúne la población haitiana hoy es que Ariel Henry, nadie quiere ver a él en Haití. O sea, aunque fueron enemigos antes, pero desde que usted dice que no queremos ver a Ariel Henry en el poder, todos los grupos que estaban antes en contra entre ellos se unen alrededor de esta idea de que Ariel Henry no vuelve al país. Sí. Por último, doctor Eloristón, para saber también qué rol le cabe hoy día a la asistencia internacional, a la comunidad internacional, porque claramente ha sido insuficiente por muchos años para poder sacar de la crisis a Haití. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad internacional en beneficio de su población? Lo primero que debe hacer la comunidad internacional es dejar a que los haitianos resuelven sus problemas, que no intervienen en la política, que no escogen quién debe dirigir el país. Es lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional. Ahora, necesitan ayudas como materiales para la policía, para la Fuerza Armada. Necesitamos muchas otras cosas, pero el proceso político se tiene que resolver entre haitianos, con apoyo, por supuesto, de internacional, pero que no van a colocar un primer ministro con un tuit, como lo hicieron con Ariel Henry. ¿Y usted ve que haya países interesados en ello? Se lo pregunto porque muchas veces el interés es económico de las grandes potencias, pero claramente Haití no les ofrece a veces a esas potencias lo que ellos quisieran. Por supuesto, por ejemplo, hay un expresidente de Estados Unidos, su hermano, el otro día, hace unos 2 años, él pidió perdón porque él Sí, reconoció que él fue uno de los que empobreció a Haití, destruyendo la agricultura. claro. El arroz, 99% de los haitianos comen arroz por día. Sí. Él destruyó la producción nacional del país. Doctor Eloristón, queremos agradecerle estos minutos de conversación acá con el canal Televisión Noticias y el programa Hoy en el Mundo. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Vamos a cerrar con estas imágenes que corresponden al escalador Alain Robert, conocido como el Spider-Man francés. Escaló un rascacielos de 217 metros en Manila para mostrar su apoyo a las reivindicaciones filipinas sobre un grupo de islas del mar de China Meridional, atrayendo a multitudes. Provocó, claro, caos en el tráfico. Terminó finalmente detenido. Siempre ocurre lo mismo, después lo liberan y así sigue dando vueltas por el mundo el Spider-Man francés.